Buenos Días Familia. Doña Camila, ¿usted cómo anda de ojos? Pues yo pensaba que estaba muy bien, pero uno deja de utilizar las gafas y como que se va volviendo pues mal. si no está utilizando las gafas. Ay, sí. Bueno, ¿será que me van a regañar con la invitada que tenemos? Pues tenemos una súper invitada en esta mañana porque vamos a hablar de salud visual. Qué tenemos que hacer, cuándo hay que consultar y por qué voy, por qué no voy, que cuál gafa sí, cuál gafa no. Tenemos la experta para eso y por eso los invitamos a que se preparen y se conecten con nuestra sección Despiertos y Aliviaditos. Tu familia te necesita sano. Por esto, aquí está, Despiertos y Aliviaditos. Estamos en Despiertos y Aliviaditos aquí en Buenos Días Familia, hoy con una súper amiga, súper invitadaza para hablar de todo ese tema de salud visual y con nosotros Dalis López. Dalis, bienvenida hasta tu casa. Ya me le ofrecieron tintico, me le ofrecieron cafecito. Bueno, entonces vea pues, así como cuando uno le hacen el examen así de, mire allá de lejos el letrerito, entonces usted se pone el micrófono así súper firme y hacia donde va la cabeza, va el micrófono y listo. Y así te vemos mucho mejor y te escuchamos mejor. Dalis, bienvenida a esta tu casa de Buenos Días Familia. Muchas gracias, Manuel. Bueno, vamos a hablar de salud visual. ¿Oíste qué es la salud visual? Pues así como pregunta obvia, pues ¿de qué se trata este asunto de la salud visual? ¿Por qué tenemos que cuidarnos estos bellos ojos miel que el Señor nos ha regalado en esta mañana? Pues tú sabes, ¿no? Tú sabes. Eso, pues mira, la parte de salud visual es un tema que de pronto no se le ha dado mucha importancia en lo que en realidad pues debe tener, ya que pues todo lo que nosotros hacemos día a día tiene que ver todo con nuestros ojos. Nosotros observamos y dependemos de ellos el 100% de nuestro día, ¿cierto? Entonces, la salud visual es algo que es muy importante. Nosotros debemos de realizar consultas y estar en controles periódicos cada año, o si llegamos a presentar cualquier síntoma de disminución de la visión o algo pues que esté fuera de lo normal o de lo común de nuestro día, debemos de consultar a nuestro profesional, en este caso pues el optómetra o el oftalmólogo, quien nos dará las indicaciones que debemos de hacer y cómo podemos tratar eso que estamos presentando. Muy bien, Claro ya voy que viendo, sí. ya voy viendo. Ya vas viendo la cosa. Y para los que nos están viendo, ¿cuáles son los cuidados básicos para tener una salud visual buena? Pues mira, en ese momento pues la tecnología nos ha llevado mucho a estar detrás de pantallas, en constantes iluminaciones, estamos expuestos mucho a ellos. Entonces, el cuidado básico es cuando estemos frente a esas pantallas, manejar una buena distancia, tener también una buena iluminación, pues contraste en lo que estamos Aquí haciendo. estamos muy bien de eso, por lo que estamos aquí todos como unos vampiritos así, cerrando los ojitos. Exactamente, hacer pausas activas es fundamental en las personas que trabajan y se exponen en muchas horas frente a una pantalla pues por su trabajo o oficio. Entonces, hacer pausas activas, consultar pues cada año al optómetra y hacer también cambios de lentes periódicos, porque a veces creemos que vemos bien y resulta de que no es así, ¿cierto? Entonces, hacer los controles periódicos, hacer las pausas, que es fundamental en el día a día, y también no automedicarse, es fundamental eso, no consultar a la farmacia, por ejemplo, cuando tengo una alergia o algo, no, sino consultar a nuestro profesional, que es el que nos va a indicar qué es lo que tenemos y corregirlo y tratarlo de la forma que debe ser. Entonces son como las cosas más básicas que tenemos que hacer día a día con respecto a eso. Bien, Dalis, vamos despacio, porque yo ya tengo aquí ya el cerebro así como... Porque hemos hablado muchas cosas en poco tiempo, vamos a ir despacio. Así es. Porque es que hablaste de optómetra, hablaste de oftalmólogo, hablaste de un montón de gente que eso no es como lo mismo, o una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Hablemos como despacito como de cada especialidad, como de cada profesional que interviene en el proceso de la salud visual, y ahí ya nos vamos como intentando enfocar en hacia dónde conducimos entonces la información que tenemos para nuestros televidentes. ¿Quién es quién en este asunto de la salud visual? Claro que sí. Entonces, mira, el optómetra es un profesional de la salud visual,
tiene su carrera profesional durante 5 años, ¿cierto? El oftalmólogo es un médico que tiene especialidad en oftalmología. Entonces son dos cosas diferentes. Los optómetras, por ejemplo, nos encargamos del cuidado primario ocular. Entonces, en la parte preventiva, detectamos y tratamos, pero en la parte pues de corrección con lentes de contacto, gafas, manejamos también la parte de rehabilitación en baja visión, adaptación de lentes de contactos especiales en casos pues que se amerita. Apoyamos al oftalmólogo en el prequirúrgico y en el postquirúrgico después de cirugías refractivas, por ejemplo. También estamos en la parte de rehabilitación de prótesis oculares, porque hay pacientes que también necesitamos prótesis, eso también lo hacemos los oftalmólogos. Y en el caso, por ejemplo, de los niños que tienen estrabismo o que tienen ambliopía, o muy comúnmente conocida como ojo perezoso, también hacemos ese tratamiento pues en un entrenamiento visual que se realiza. Entonces, eso en sí es pues como una parte pequeña de lo que realizamos en consulta. Resumen ejecutivo. Algo así. O sea, le dimos un pasón de vista muy rápido al tema. Sí, y ya el oftalmólogo pues sí se encarga de todo el tema de que tiene que ver con cirugías refractivas, cirugías para la corrección de la miopía, la hipermetropía, pues las dificultades visuales, cirugías de catarata y ya enfermedades o alteraciones complejas que solamente las manejan son ellos. Entonces, nosotros vamos hasta cierto punto y ya ellos pues tienen como la parte más compleja por ser médicos. Ok. Ahora hablabas de unas pausas activas. ¿Cómo son esas pausas activas? A ver si hacemos una aquí con estas luces que nos tienen los ojitos. Rápido. Sí. Pues mira, las pausas activas que yo siempre les recomiendo mucho a mis pacientes consisten en cuando estamos expuestos a las pantallas, siempre estamos a una distancia corta, ¿cierto? Estamos a 30, 50 centímetros. Con el celular ocurre algo y es que uno cuando menos piensa, sucede eso. Lo acercamos mucho. Entonces, la pausa consiste en mirar de lejos. Entonces, estamos frente a la pantalla trabajando normalmente y lo que hacemos es que cada 20, cada 30 minutos hacemos una pausa mirando algo que esté distante, algo que esté lejos. Entre más lejos, pues mucho mejor. Y de esa forma lo enfocamos durante 20, 30 segundos y volvemos otra vez a nuestra actividad de cerca. Entonces, eso como lo hacemos de forma repetitiva, pues vamos a notar que al finalizar el día no vamos a terminar tan cansados como normalmente sucede. Súper bien. Bueno, yo pregunto aquí desprevenidamente porque ya me voy entrando como en confianza, ¿cierto? Cuando hablamos de dificultades en la visión, entonces pues la frase obvia es no veo o no estoy viendo o veo borroso. Que no le pase como un amigo mío que iba manejando y dijo, ay, tan chévere estas dos motos, qué peligro vienen estas dos motos en contravía, ¿no? Y se dio de frente con un carro, por no ver bien, dos motos así, no, se dio, fue contra el carro de frente. Dalis, así, despaciecito, para que allá ustedes en casa vayan viendo, ay, no, esto que está diciendo Dalis, estoy sintiendo esto, creo que debo consultar. Entonces, mira, una cosa es no ver, pero es que no vemos bien por diferentes motivos. Una cosa es una hipermetropía, otra cosa es un astigmatismo, otra cosa es una miopía. Hay gente que tenemos las tres y no vemos ni para conversar. Yo me llegué a quitar esto, termino así. Estamos en Buenos Días Familia, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo te estás riendo de linda, Dalis? Creo que son tus dientes, ¿no? Y es una luz así súper grande. ¿Cómo hablar de esas diferentes patologías, de esas diferentes cositas que nos pueden pasar en los ojitos y cómo anticiparnos y cómo prevenir? ¿Qué es lo que nos puede pasar en la vista así de forma como muy general? Pues mira, las dificultades visuales son la miopía, ¿cierto? La miopía es dificultad para ver de lejos, en pocas palabras. La persona que tiene miopía se le va a dificultar siempre ver de lejos. La hipermetropía es una dificultad que dependiendo la cantidad de dificultad que tengamos nos puede afectar lejos y cerca también, pero principalmente es de cerca. Y lo otro que tenemos es el astigmatismo. El astigmatismo es una dificultad visual que hace que las cosas se vean distorsionadas o desenfocadas. Entonces yo, por ejemplo, a mis pacientes les hago mucho ese ejemplo y es comparar la televisión HD con la SD.
Entonces, cuando nosotros vemos la televisión SD, los rostros se tienden a ver pixelados, las formas no se tienden a ver definidas o nítidas. Cuando miramos la televisión HD, por ejemplo, vemos los contornos más definidos, más nítidos. Entonces, más o menos así ve una persona con astigmatismo y cuando corregimos lo veríamos. O sea que nosotros no somos feitos, sino que la gente ve muy mal. Pero ¿qué es esta maravilla? Sí, anóteme esa ya, producción. No somos feos. Lo que pasa es que la gente no ha ido al optómetra y nos ven en baja definición. Estamos muy bien. Entonces, y también tenemos otra dificultad visual que se llama la presbicia. La presbicia es una dificultad visual que aparece alrededor de los 40 años. ¿Cuántos? Alrededor de los 40. Ya no me gustó el tema. Ya estoy puso maluco. Ya esa es una dificultad adicional a las otras. Entonces, una persona puede tener miopía, hipermetropía, astigmatismo, combo, pues. Y alrededor de esa edad desarrollar la presbicia, que es algo que es normal en todas las personas, que vamos a comenzar a presentar esa dificultad para enfocar cosas específicas de cerca. Es algo que es progresivo, aparte de ser normal, es algo que va a ir progresando con el paso de los años y consiste en ir alejando las cosas que vemos normalmente de cerca porque no somos capaces de enfocarlas y sostener ese enfoque o esa nitidez al verlas. Entonces son como esos 4 tipos de dificultades, pero la última sí aparece alrededor de esa edad. Hay personas, dependiendo, las van a ir adquiriendo a cierta edad, pero sí. No veo la hora de continuar con esta entrevista. Es que cuando la invitada está buena se va tan rápido el tiempo, ¿cierto? Y cuando tanta información. Pero bueno, quédese ahí que ya venimos con más de esto que es Despiertos y Aliviaditos con esta invitada, así que no se muevan y vamos para una pequeña pausa para comerciales. Nos encanta seguirlos viendo en nuestro programa. Bueno, hoy todo es con ver. Pues no sé si se han dado cuenta que la idea es decir todo con ver. ¿Sí? Esta era como la idea. Qué rico que sigan aquí y sobre todo que estén aprendiendo mucho con nosotros, con nuestra súper invitada, nuestra querida amiga Dalis López. Bueno, sigamos a ver porque... Sí, porque yo quedé preocupado con lo de los 40 y con lo del combo. Entonces, imagínense, uno así medio cegato, pero bueno. Pero bueno, ahí vamos viendo. Ahí vamos viendo. Bueno, ya que hablamos de las enfermedades, hablemos un poquito de las gafas. Yo ahorita al principio les decía que a veces no me las pongo y tengo astigmatismo y eso, yo no sé si eso influye en que ya vea un poquito menos, entonces yo quiero que nos cuentes la importancia de las gafas. Muy bien, entonces mira, pues cuando tenemos una dificultad visual es importante consultar y corregirla y utilizar esas gafitas, ¿cierto? O esos lentes, ya que si no utilizamos la corrección, pues las dificultades visuales van a tender siempre a incrementar. Entonces es algo que es súper importante, incluso desde niños es muy, muy importante consultar, ya que nosotros cuando nacemos no nacemos viendo. Nosotros los primeros años de vida nuestra visión no es clara. Nosotros, el ojo como tal nace desarrollado, pero la vía visual que va del ojito al cerebro no está estimulada. Se estimula durante los primeros años de vida. Entonces, ¿qué pasa? Los primeros 4 o 5 años de vida son fundamentales para los niños, ya que dependiendo de lo que ellos vean durante esa etapa, va a ser lo que van a seguir viendo el resto de la vida. Entonces, por eso muchas veces se presenta lo que es el ojo perezoso o la ambliopía, porque no hay una adecuada estimulación del cerebro en las vías neuronales, que son neuronas las que hacen esa comunicación, y por eso los niños a veces quedan con una dificultad que por más que haya le coloquen gafitas, cirugía, cuando ya termina el desarrollo de la neuroplasticidad, que se llama así, ya la etapa visual terminó y ya de ahí en adelante ya toca hacer algunos tratamientos. Si se hacen de forma oportuna y durante un tiempo, se puede llegar a recuperar parcialmente la visión, pero si no se hace nada, ya el niño queda así. Incluso una vez llega pacientes a consulta donde, doctora, yo me acabo de dar cuenta que me tapé un ojo y yo no veo por el otro, y yo no sabía eso. Personas de 15, 18, 20 años. Mi papá nunca me llevó a consulta y yo fui a consultar para un trabajo y me acabo de dar cuenta de que yo no veo. Y uno le realiza pues la revisión y lastimosamente sucede que ese ojito lastimosamente nos recupera visión hasta cierta parte y ya de ahí no. Y por ejemplo, ¿qué sucede mucho con eso? De que son personas que se limitan ya a poder ejercer una profesión, porque por ejemplo para ser pilotos no podría, un cirujano no podría, porque al no tener los dos ojitos trabajando conjuntamente, por así decirlo, el cerebro no logra
tener la visión 3D, que es diferenciar distancias entre un objeto y otro. Eso lo desarrollamos mediante la visión 3D y eso se adquiere solamente cuando tenemos los dos ojitos trabajando. Si hay un ojito que no trabaja igual que el otro, está muy quedado, eso se va a ver afectado. Entonces mira que son niños, jóvenes y adultos que ya van a estar restringidos de cierta forma en su profesión, en algo que quizás quieran hacer y lastimosamente no lo van a poder hacer. Importantísimo eso que nos dices, Dalis, y que ustedes allí en casa estén muy atentos, ampliando un poco lo que nos cuentas, vigilar mucho a nuestros chicos, a los niños en etapa escolar, cuando están iniciando, sobre todo en los procesos de lectoescritura. Como ya nos dijiste, yo no sabía eso de que nosotros no nacíamos viendo, ya entiendo por qué aquello de la lactancia es importante, por el aroma de la mamá. Él no está viendo a la mamá, está viendo un bultico ahí que le está dando pecho. No Sí, uno desarrolla el oído. Exacto. El oído es lo que uno desarrolla, pero en sí, pues es que los niños pequeños atraen todo cerquita, porque no lo están viendo. Correcto. Esa es la razón de por qué se Muy carga. importante eso, pero de ahí a que ya en tercero de primaria el niño esté leyendo así, ahí es que mirar, observar y pensar y estar como corrigiendo, no, hijo, aléjate un poquito del cuaderno, no te pegues para escribir, pero si ya se va viendo como una anomalía o en clase nos reportan los profes que quizás no se distrae, que no ve, que lo están teniendo que poner muy delante en el aula, ahí hay asuntos que revisar y llevarlo para que le hagan una valoración y se puede hacer como ese trabajo. Y por ahí voy con la pregunta, es que a veces estos aparaticos tienen como un estigma, ¿no? Entonces empieza, ahí llegó 4 lámparas, llegó 4 ojos, ahí llegó de botella, pues para no ponerle aquí a nivel nacional y en horario familiar el asunto. ¿Qué decir de, bueno, como ese estigma, como de ese prejuicio del asunto lentes, que puede ser pesado para los chiquitos, sobre todo que en el asunto de la molestadera cotidiana? ¿Qué otras alternativas? ¿Qué más se puede hacer? ¿Cuándo sí son los lentes? ¿Cuándo no? ¿Cuándo hay que poner gafas? ¿Cuándo no? Los lentes de contacto. O sea, ¿cómo establecer como esos niveles de necesidad para eso? Yo soy uno que le tengo pánico a la cirugía y yo prefiero usar los lentes, entre otras cosas, porque hasta creo que me ven bonitos. Creo, yo no voy a hacer esa encuesta al aire, tranquilas, porque la pierdo. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Cómo establecer ese proceso de necesidad, Alice? Pues mira, los espesores de los lentes siempre van a depender de la fórmula, la cantidad de fórmula que tengamos. Entonces, entre mayor fórmula tenga la persona, pues el lente va a ser más grueso. Entonces, eso sí no hay forma de controlarlo. A veces se pueden manejar algunos tratamientos, algunos materiales que nos ayudan un poco a eso, pero en sí, si la fórmula es alta, no hay forma de evitar eso. Entonces, en algunos casos lo que se hace es que se adaptan lentes de contacto para mejorar la calidad con la que la persona ve y la parte pues estética, que es fundamental en muchos casos, ¿cierto? Entonces, se haría pues como en esas fórmulas altas. Se recomienda incluso en niños pequeños que antes estaban muy estigmatizados de no colocar lentes de contacto porque son niños. Obviamente necesitamos acompañamiento de papá y mamá, porque obviamente ellos tienen que estar vigilando, eso necesita un aseo, un mantenimiento. Entonces los niños sí pueden utilizar lentes de contacto y es una forma de ayudarlas y corregirle. Incluso en esos momentos hay muchos tratamientos para controlar la miopía, que es una dificultad visual que está en potencia impresionante con el tema de todo el exceso de pantallas en los niños. Es súper importante los papás que traten de controlar el uso y la cantidad de tiempo que exponen a los niños a pantalla. Se han hecho muchos estudios y se prevé que en unos 5 o 10 años la miopía en niños va a estar muy incrementada. ¿Por qué razón? Porque el exceso de pantalla, esa distancia corta a lo que los estamos exponiendo constantemente 2-5 horas en el día, está haciendo que el ojito se desarrolle de forma, ellos están en crecimiento, están en desarrollo. Eso está haciendo de que tengan una tendencia a desarrollar más la miopía y obviamente son miopías que se adquieren de edades tempranas, que son miopías que van a ir incrementando conforme van creciendo. Entonces son miopías que van a llegar a ser muy altas.
Entonces, eso es súper importante que tengamos en cuenta eso. Entonces, el lente de contacto nos ayuda mucho a la parte correctiva también en los niños. El tema que me decías de cuándo no y cuándo sí utilizar las gafas, pues eso va a depender mucho del profesional. La recomendación siempre es no autocorregirse. Ay, que las gafas de mi mamá me sirven, las de mi esposo me sirven, las de mi esposa me sirven. No. Yo veo bien con ellas. No, todos no tenemos, pueden ser fórmulas muy parecidas, pero en realidad no todos no tenemos la misma fórmula como para corregir o la misma cantidad de dificultad, ¿cierto? Entonces, siempre es consultar esas gafitas, por ejemplo, que son de aumentos que venden en la calle. Como desvare pueden funcionar, pero no son para uso continuo. ¿Por qué? Porque no tienen materiales, no tienen la fórmula indicada que de pronto nosotros necesitamos. Entonces, el llamado siempre es a no autocorregirse. El tema, por ejemplo, de los filtros, que funciona mucho, también es lo mismo. El profesional es el que se debe encargar de prescribir el filtro que según a necesidad o ocupación o síntomas que la persona presente son los que van a prescribirle cuál es el indicado, porque no todos son útiles y a veces solamente pues es el filtro y ya, no cumple la función que debe ser. Ay, claro que sí, eso está súper interesante. Y bueno, para los que nos están viendo, que digamos tengo un dolor en el ojo, no veo, ¿qué es eso? ¿Cuándo uno debe consultar al optómetra y cuáles son los síntomas o las alarmas que uno debe tener en la salud visual? Entonces, mira, las consultas deben ser cada año. O sea, como te hablaba inicialmente, la parte preventiva es súper importante. O sea, no consultar ya cuando uno no puede con el ojo, cuando uno ya no puede más, no. La idea siempre es consultar. No puedo con el ojo. Sí, consultar siempre de forma preventiva y esos controles se deben realizar de forma anual. ¿Qué signo de alarma es muy importante? Bueno, en el caso de los niños, el estarse frotando los ojos es súper importante tenerlo en cuenta porque eso nos puede desarrollar enfermedades o patologías complejas en el ojito a largo plazo. Okay. Entonces, nada de frotarnos los ojitos. Por ejemplo, que una persona esté viendo bien y que se acostó y el día siguiente amaneciendo viendo muy borroso. Ahí, por ejemplo, en los ojos, parece mentira, pero los ojos nos dan un signo de alarma incluso de algo sistémico que puede estar pasando. Por ejemplo, una persona que tenga problemas de diabetes, tenga problemas de azúcar o no sepa que tiene problemas de azúcar, de un momento a otro veía bien con sus gafas y al día siguiente veo borroso, no veo bien, puede darnos indicio de que está incrementándose el azúcar, hay un pico alto en el incremento de eso y puede ser. Eso es lo que lo está detectando de forma visual, ¿cierto? Entonces, tener muy en cuenta esos cambios súbitos en la visión. Esa puede ser una de las razones, pero en realidad pueden pasar muchas otras cosas adicionales, ¿cierto? Entonces, tener muy importante eso. Y más si la persona pues ya sufre como la enfermedad, estar como atentos a eso. También un dolor pues muy fuerte en el ojo, que vaya acompañado de enrojecimiento, lagrimeo, sensibilidad a la luz. Me irrito un montón y no sé si tenga que ver, qué pena te interrumpo. Estamos acá, bueno, en televisión ustedes detrás podrán verlo algún día. Tenemos mal contadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 luces, aire acondicionado. Eso va como que sintiéndose el ojo como resequito. O sea, en el quehacer de cada uno va sintiendo como que algunas cosas que es bueno consultar, no sé, unas gotas, cosas que haya que mirar. Ambientes que son de pronto un poco excesivos y son de pronto durante horas largas que es normal que ocasionen esos síntomas, pero de pronto el signo de alarma principalmente es un ojo muy rojo acompañado de dolor. Eso puede darnos un signo de alarma de que puede estar pasando algo muy serio en el ojo y que, por ejemplo, eso requiere una consulta de urgencia incluso. Cuando el dolor es fuerte, no tolero tacto, no tolero la luz, lagrimeo excesivo, entonces eso requiere una consulta inmediata o por urgencia en su efecto. Bueno, recta final de este diálogo con nuestra querida Dalis. Yo tengo una pregunta desde el corazón, así seria y profunda. No hay música de pregunta profunda, pero la voy a hacer desde esa manera. Todos alguna vez hemos ido al clásico examen de la vista, el examen de los ojos, ¿cierto? Y muy seguramente Dalis allí con nuestros amigos de Espacio Visual lo hacen súper bien, súper detenido, pero es que a mí a veces me da como mal genio. Le hacen un examen a la berrionda,
a la lata, súper rápido. Siéntese, lea la primera línea y uno como que a veces uno hasta de pronto la aprende. Tápese el uno, el otro, no sé qué, el muñequito que pasa así. No, yo creo que uno debiera consultar en el sitio correcto y hablemos de eso, Dalis. Los lugares correctos para esa consulta, los profesionales correctos para esa consulta y cuáles son, entiendo yo que habrán pues exámenes más especializados y técnicas y tecnología al servicio de este asunto, pero cuáles deben ser los mínimos en ese examen de la vista, que entender las preguntas que nos están haciendo y tener como también nosotros muy claro a la hora de que recibamos atención y ojalá todos vayamos allá a Espacio Visual y ahorita compartimos las redes y los teléfonos para saber también a qué va uno a un examen de la vista, porque pues puede que lo despachen a uno con 2 renglones en un tablero y la lucecita así y váyase y no está muy bien, venga en un año. No, creo que habría que tomárselo más en serio. Claro que sí, pues mira, primero pues ir a un lugar que esté habilitado, eso es súper importante. Nosotros, como todo profesional de salud, contamos con un registro y con un sello de habilitación que nos certifica de que estamos prestando un servicio de salud independientemente pues del área, en ese caso pues salud visual. Eso es súper importante. Pues el examen en sí pues tiene un recorrido desde las preguntas. Yo creería que cuando uno consulta y lo hace de forma particular, cuando uno va a cualquier profesional, uno lo que busca es la calidad humana del profesional, ¿cierto? Entonces, que desde entrada, desde la anamnesis, que son las preguntas que a uno le hacen inicialmente, el por qué consulta, ese espacio es súper importante porque es donde uno, pues como paciente, cuando va de paciente, expresa las necesidades y lo que uno está sintiendo y el profesional comienza a analizar desde esa primera parte qué puede ser primero pues lo que lo llevó a consultar, pero qué puede ser lo que le está ocasionando eso al paciente, ¿cierto? A la persona que consulta. Entonces esa parte es súper importante. Seguido pues después sería pues la toma de agudeza visual. Eso sí, independientemente de la tecnología, aunque ha avanzado mucho, claro, esa parte sí es fundamental porque es la parte que la persona refiere de lo que está sintiendo, ¿cierto? Entonces, es tomar la visión, que es la agudeza visual, la cantidad, qué tan disminuida está, exactamente, con las gafas, con gafas y sin gafas, porque es la forma de evaluar y hacer el contraste de cómo está yendo con los lentes en uso. Se hace pues la parte refractiva, que sería donde el profesional encuentra la fórmula o da con la fórmula que tiene el paciente. Está también la parte del oftalmoscopía, que es la valoración de fondo de ojo. Es súper importante que siempre que consulten les hagan esa valoración, porque mediante ese examen podemos detallar el fondo de ojo, cómo están las venas, cómo está el nervio óptico, que es una estructura importante porque es el que nos lleva la información, como te decía, del ojito al cerebro, ese es el que nos lleva esa información. Entonces eso es muy importante. También nos deben de realizar algo que se llama biomicroscopía, que es el examen externo del ojito, cómo está la lágrima, cómo está la córnea, cómo están los párpados, porque también esa parte es muy fundamental. Y ya pues la parte del examen donde terminamos de hacer la afinación de la fórmula, que es donde ya terminamos de dar la fórmula al paciente. Entonces sería como el seguimiento que se debe tener en cuenta siempre, y principalmente que uno se sienta cómodo, porque cuando uno se siente cómodo con la respuesta que le da al profesional y se siente en confianza con ese profesional, uno se va tranquilo a casa. Si uno quedó con dudas, súper bien, se fue inconforme. Qué interesante, súper bien. Qué interesante todo eso que dices. Y bueno, cuéntanos en dónde te podemos encontrar, redes, qué servicios tienes. Claro que sí, tenemos diferentes sedes. Estamos en Espacio Visual, que es en toda la esquina de Sucre con Colombia. Estamos también en Ópticas Quino en Ciudad del Río, Centro Comercial Colombia, local 106, y Óptica Golden Lens en el Centro Comercial Punto de la Oriental, en el local 1068. Yo roto en toda la sede, entonces nos pueden conseguir. Te ven en todas partes. Sí, exactamente. Nos pueden seguir en redes sociales y ahí tenemos los teléfonos donde nos pueden separar la citica vía WhatsApp en el horario que les quede fácil. Súper bien. Dalis, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar acá y vámonos a una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos. Así con cierre, así. Viendo. Estamos en Buenos Días Familia. Ya regresamos.